Miren, el día de hoy el mensaje se llama un pecado común. Un pecado común significa que todos y cada uno de nosotros lo cometemos en algún momento. No sé si del día, de la semana, del mes o del año, pero estoy seguro que todos hemos pecado de esto en algún momento. Y es la soberbia. ¿Alguien sabe qué significa la soberbia? Levante la mano. ¿No? Vamos a leer qué significa la soberbia. Es un pecado que realmente en un par de minutos puede destrozar todo lo que tú has construido, todo el testimonio que tú tienes con tu vida, en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. En un par de minutos puede destrozar todo lo que tú has estado construyendo. Entonces, vamos a leer primero qué es soberbia para ir entendiendo, ¿sí? Vamos, según el diccionario común, el que todos tenemos, dice que soberbia es un sentimiento de superioridad y vanidad que lleva a una persona a presumir de sus cualidades, despreciar a los demás y negarse a reconocer sus errores. Ahora sí, más o menos aterrizamos en qué es soberbia. ¿Sí? Un sentimiento de superioridad y vanidad que lleva a una persona a presumir de sus cualidades, despreciar a los demás y negarse a reconocer sus errores. No necesariamente todo a la vez, pero por lo menos una. Esto es en un diccionario normal, pero si nos vamos a un diccionario bíblico, ¿qué será? Vamos a leer qué dice en un diccionario bíblico. El siguiente. En un diccionario bíblico, si ustedes buscan la palabra soberbia, es la autoadoración, el dominio propio del ego y una suerte de orgullo que no permite la aceptación de Dios. ¿Podemos leer todos juntos a la cuenta de 3? 2, 3. La soberbia es el dominio que no permite la aceptación de Dios. Interesante el concepto de soberbia, ¿no? Vamos a analizar un poquito el significado antes de entrar a la palabra. Primero dice en el diccionario bíblico que es la autoadoración. Momento en el cual pensamos que somos mejores en algo en específico. Y por tanto nos alabamos y nos adoramos por eso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, en la música. Yo soy un gran músico. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Pero no puedo tocar en la alabanza porque ellos son demasiado malos. Yo soy demasiado bueno. Me encantaría, pero no están a mi nivel. Esta persona está siendo soberbia, se está autoadorando. ¿Sí? Ahora, no necesariamente la soberbia va en que sea mejor que alguien o que algunos en algo. ¿Sí? Puede ser. La cosa es cómo lo manejamos. Vamos a ir viendo en el transcurso. ¿Qué decía la autoadoración? Adorarme por hacer algo muy bien. ¿Cuántos de ustedes se creen mejor en un punto específico que muchas otras personas? Levanten la mano. Ay, mentirosos son ustedes. Estoy seguro que en algún momento de su vida han dicho, yo soy mejor en esto que tal persona. Estoy casi seguro. ¿Saben? Vamos a la siguiente. Dice también en el significado que es el dominio del ego. Es cuando nuestro yo es el más importante alrededor de todos los demás. ¿Sí? Es cuando nos creemos demasiado. Cuando nuestro ego y nuestro yo está sobre los demás. Cuando nuestro ego nos domina. Cuando nuestro yo es más importante. Cuando nuestro yo es más importante. Cuando no importa, o sea, si yo estoy bien, no importa que todos estén mal. Es cuando, le voy a poner otro ejemplo, es en el caso de que yo a mí me paguen en dólares, diga, ojalá el dólar siga subiendo y así sube mi sueldo porque me pagan en dólares y cuando lo cambia a 20 voy a poder pagar mi deuda más rápido. Estoy pensando en mí, ¿no? Pero ¿qué pasa con el país? Entonces, soy alegre, puede ser que te convenga y está bien, pero el cómo manejas eso va a definir realmente cómo está tu ego al respecto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Amén? Eso dice el significado dentro del diccionario bíblico. Algo más, dice, el orgullo que no permite la aceptación de Dios. Yo lo puedo hacer todo.
No necesito a nadie, menos a Dios. Muchos oradores motivacionales te dicen, tú puedes hacerlo, tú lo vas a lograr, con tus manos se va a hacer, cree en ti mismo, escucha tu corazón. Bueno, es verdad que la autoestima es muy, muy, muy importante. El cómo te percibes y el cómo te amas es muy importante en el transcurso de tu vida, dentro de lo saludable, dentro de lo sano. Pero el momento en el que le quitamos el mérito a Dios por haber despertado hoy, nuestro orgullo nos hace creer mentiras. Alguna vez se los dije, pero el primer orador motivacional de la historia ha sido Satanás, diciéndole a Eva, si comes ese fruto vas a ser igual a Dios. El primer motivador, el primer orador ha sido Satanás diciéndole, tú vas a ser igual a Dios, no quieres ser como Él, tú puedes hacerlo, come esa manzana. Y es dejar a un lado a Dios de estas victorias. Si tú has despertado el día de hoy es gracias a la gracia de Dios. Ayer hubo un temblor, ¿no? ¿Cuántos lo sintieron? ¿Cuántas casas se habrían caído y cuánta gente hubiera muerto en esta situación? De un segundo a otro puede que en la noche vayas a dormir y al día siguiente no te puedas levantar. ¿Te das cuenta que no está bajo tu control? ¿Que tú solo no lo puedes hacer? ¿Que tú solo no vas a estar bien? ¿Qué pasa si no estabas a cuenta con Dios noche antes? Entonces el orgullo, la soberbia nos lleva al orgullo de decirle a Dios, mira, hasta aquí nomás contigo. Y ninguno de nosotros lo ha hecho nunca, ¿no ve? ¿Amén? La soberbia es un pecado que cometemos todos, de alguna manera, alguna vez. Pero ¿saben qué? Es algo que Jesús nos manda a trabajar. Eso es algo hermoso, es algo que Jesús ya ha identificado y nos manda a poder trabajar en ello. ¿Amén? ¿Alguien está feliz porque vamos a ver qué dice Jesús al respecto? En Lucas 18:19, vámonos por favor ahí. 18:9, perdón. Dice esto: algunos que, confiando en sí mismo, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Había un grupo de personas que se creían justos. Todavía no pasemos, por favor. Había un grupo de personas que se creían justos, que se creían mejores. Por ende, despreciaban a los que ellos consideraban como menos. A ellos es a los que Jesús estaba dirigiendo esta palabra. Es muy importante entender esto, es a quien se creía justo. Ahí no dice a los justos, eran a los que pensaban y tenían eso en su cabeza, yo soy mejor que ellos, yo tengo la razón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho yo tengo la razón, aunque sea dentro de su cabeza, ante una situación? Muchos, ¿no? Es que yo tengo la razón. Tienen que arrepentirse ellos, ¿no? Tiene que venir a pedirme perdón tal persona porque yo tengo la razón, la verdad es mía. Lo hemos dicho muchas veces, creíamos que éramos justos y la verdad es algo que tenemos que evaluar en nosotros, porque caer en eso es muy fácil. Caer en eso es muy fácil. Ahora sí, vamos a leer de qué parábola estamos hablando. Lucas 18 dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Qué diferencia, ¿no? Vamos a analizar ahora a estos 2 tipos de personas. La primera era un fariseo, dice la parábola.
Ahora, ¿quién era un fariseo? Para que todos nosotros podamos entender. Siempre hemos escuchado quién es un fariseo, fariseos aquí, fariseos allá, pero al final de pronto muchos no han aterrizado la idea de quién era un fariseo. Era un integrante de un grupo religioso que surgió a finales del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ellos estaban concentrados en el cumplimiento de la ley de Moisés. Y a la par estaban concentrados en que el pueblo también cumpla esa ley, ¿sí? Para ellos era importante que se haga, y porque de esa manera se agradaba a Dios. Ellos eran un grupo religioso que en su momento, si ustedes se ponen a pensar, era bueno. O sea, ellos defendían la ley de Moisés, era lo que tenían ellos a la mano. Era un grupo bueno en su momento, al momento de iniciar. Pero llegó un punto en el que este grupo de fariseos, de gente que defendía la ley, se empezó a concentrar solo en la ley. Se empezó a concentrar en qué sacrificio voy a hacer, en qué cosa voy a entregar, en qué pasos vas a dar. Y empezaron a ser ya no controladores de la ley misma, sino controladores y auditores del pueblo, a los cuales les exigían que cumplan la ley y no les importaba la persona detrás de ellos. Realmente esta persona, el fariseo, se empezó a volver un juez del pueblo. Nació bien. Este grupo de fariseos nacieron bien. Nacieron de un grupo de personas que decían, hay que cumplir la ley de Dios. Hay que ayudar al pueblo a cumplir la ley de Dios. Y se empezó a transformar en un grupo de personas que juzgaban al pueblo por no poder cumplir la ley. ¿Y saben qué es lo gracioso? Que ellos tampoco lo hacían. Y ellos tampoco podían, porque se volvía cada vez más difícil. Interesante. Eso es un fariseo. Ese era un fariseo. Era un experto en la palabra de Dios. Dominaba la Torá. El Pentateuco, todo el libro de Moisés, lo conocían muy bien. Levítico, Números, da una serie de reglas de cómo voy a agradar al Señor en ese momento. Como el pueblo de Israel te decía, bueno, tú has cometido este tipo de pecado, entonces tienes que ir al templo, sacrificar de esta manera a un cordero. Si no tienes dinero, puedes sacrificar una tórtola. Si tienes este problema, tienes que hacer esto. Si la mujer está en su periodo, tiene que hacer esto. Incluso te da reglas para el baño. Te dice, si quieres ir al baño, tienes que caminar tantos metros fuera del campamento y cavar un hoyo de tantos centímetros y hacerlo ahí y después taparlo. O sea, te daba instrucciones para absolutamente todo. Cumplir la ley en este momento de la historia, en este preciso instante, sería imposible. ¿Cuántos de ustedes tienen algunas cabezas de ganado que sacrificar cada fin de semana? El que tenga que invite una parrillada, porque esos sacrificios ya no funcionan. Entonces, estos tipos, los fariseos, se dedicaban a hacer que el pueblo cumpla la ley. Básicamente eso. Y se empezaron a tornar como los jueces de Israel. ¿Por qué no has hecho esto? Has cometido este pecado y no has sacrificado. Has hecho esto y Y ellos empezaban a juzgar y no había quien los juzgue a ellos. Y ellos decían, como dice la parábola, ay Señor, yo soy el mejor. Yo no soy como estos pecadores del pueblo que no pueden cumplir la ley. Yo sí cumplo. Yo sí doy mi diezmo. Poquito más y dice, no, yo soy el más humilde, Señor, tú me conoces. Pero yo me pongo a pensar un poquito, yo me pongo en este momento de la historia y hay algunas frases que no sé si las dicen o las dijeron alguna vez, que vamos a leerlas, a ver, pensando un poquito eso. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, ¿sabes con quién estás hablando? Si no es por mí, nada funciona. Déjenme hacerlo a mí. Si todos fueran como yo, las cosas serían diferentes. Solo me necesito a mí. Hasta ahí. ¿Alguna vez han escuchado esas frases decir a alguna persona X? ¿Sí? ¿Alguna vez las han dicho ustedes? ¿Sí? ¿Dejaron de dar la gracia de Dios y empezar a juzgar a la gente por las cosas naturales que deberían pasar? ¿Sí? ¿Amén? Pasa. Pero ¿saben que en la iglesia eso no sucede, no ve? Nosotros estamos libres de esas cosas. Por eso la siguiente parte, a ver, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Si no vienes a nuestra iglesia, no eres un verdadero cristiano.
ya nunca caería en ese pecado. El pastor me consulta a mí porque yo soy el que sabe. Esa persona no tiene fe, por eso le va mal. Yo ya estoy en otro nivel espiritual, ustedes todavía son inmaduros. Y después de decir todo eso, dicen, no, aquí, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es un error común, o no es un error de pronto que cometemos una vez cada 6 años? ¿Se dan cuenta que son errores que los fariseos ya cometían en ese momento? Si no lo haces como yo, Señor, si fueran como yo, ¿no serían unos pecadores? ¿Se dan cuenta qué tipo de persona estaba hablando? Ahora yo me veo al espejo y digo, ¿qué tan diferente soy de ese fariseo? No sé cuán diferente soy de ese fariseo. En ciertos momentos, seguramente no soy malo todo el tiempo. Tengo mis momentos de pronto, como todos nosotros, ¿no? Ahora, no digo que estas frases sean las únicas, hay miles de frases. Y hay otras que denotan muchísima más soberbia. Pero lo interesante de todo esto es que como los fariseos normalizaron el juicio al pueblo, nosotros tenemos normalizadas todas estas frases y estos pensamientos en nuestra vida. Y eso es lo curioso. Eso es lo curioso. Decirle, no, oye Juanjo, si tú leerías más la Biblia, de pronto podrías charlar mejor conmigo. Y de pronto decir cosas así, que parecen entre chiste y chiste, se dicen verdades, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón? Hemos hablado de eso hace poco. ¿Qué hay aquí? De ahí va a salir. Pero tenemos que ir evaluando. A ver, ¿qué dice Romanos? Vamos a leer algunos versículos interesantes que nos hablan de esto. Vámonos a Romanos, por favor, 12:3. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les ha dado. En pocas palabras, no te creas más de lo que eres. No te creas más de lo que eres. Pensé en ti mismo con moderación. Pensé en ti mismo desde tu fe. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto crees en Él? ¿Cuánto piensas en Él? Pensé en ti mismo desde ese punto de vista, no de, es que yo tengo más, es que mi auto es mejor, o es que mi casa no sé qué, la. Eso sí, esas son frases un poquito más soberbias, pero como ven, hay frases que no parecen denotar soberbia, pero sí tienen un sentimiento de soberbia. Pero aquí te dice, por favor, no te creas más de lo que eres. O como me decía mi amigo Elías antes de la prédica, bájale tu espuma, capuchino. Decía, bájale un cachito. No te creas más, no eres más. No lo eres. No cometas ese error. Date cuenta, si hasta ahora lo has estado cometiendo sin querer, date cuenta y no lo hagas más. Mídete. Según la medida de la fe que tienes, cree en ti. Según cuán cerca de Dios estés, cree en ti. Entendete a ti. Crece. Leamos Proverbios 16:8. Dice así, al fracaso lo precede la soberbia humana, a la caída la altivez de espíritu. ¿Quieres fracasar? Sé soberbio. Créete más que los demás. ¿Quieres fracasar? Que tu espíritu sea altivo. Deja tu humildad a un lado. Ahí empieza tu caída. Cuando empiezas a ser soberbio, cuando empiezas a levantar el rostro más de lo necesario, cuando el que levanta el rostro no es Dios, sino tú mismo, cuando tu ego te empieza a elevar, ahí empieza tu fracaso, dicen Proverbios. En los tiempos de oración estamos leyendo Eclesiastés y leíamos una introducción que decía que hay 3 libros de sabiduría que Salomón ha escrito. Son Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Son 3 libros en los que podemos encontrar toda la sabiduría humana, la más importante, la que nos va a permitir vivir moral y plenamente. Y ahí dice eso, al fracaso lo precede la soberbia.
a la caída la altivez de espíritu. Tu soberbia te va a llevar a estar solo y no importa lo que hayas logrado, no importa dónde estés en este momento, ahí te vas a quedar. Vamos a ver, hasta ahorita estamos bien, los veo tristes. A mí me parecía muy interesante y dije, pucha, se van a poner feliz de este tema tan bonito. Gálatas 6:3 dice, ¿me pueden ayudar a leer ustedes? ¿Sí? A la cuenta de 3, 2, 3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros es nada en esta tierra. Y perdonen por decirles esta verdad. Porque va a haber algo que ninguno de nosotros va a poder evitar por sí mismos. Todos nos vamos a morir. Si el Señor viene antes, hay algunos que se van a ir con Él sin haber conocido la muerte. Gloria a Dios, amén. Pero si no, te vas a morir. ¿Puedes repetir después de mí para aterrizar la idea? ¿Me voy a morir? Es una idea que tenemos que aterrizar. No tienes tiempo para portarte soberbio. Amén. No tienes tiempo para creerte de más. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, te estás engañando a ti mismo. Por más presidente del mundo que seas, te vas a morir. No es nada. Por más empresas que tengas, se va a quedar con alguien más, no contigo, no es nada. Por más oro que acumules, lo vas a acumular. A alguien le va a pertenecer, ya no a ti, no es nada. Por más miedo o respeto que te ganes, cuando tú mueras se va a quedar ahí y va a desaparecer. Tu nombre en la historia, y sé que esto suena muy triste, pero tu nombre en la historia va a desaparecer. Lo van a conocer tus hijos, lo van a conocer tus nietos, probablemente tus bisnietos. Y gloria a Dios si los hijos de tus bisnietos recuerdan tu nombre alguna vez. Si les enseñas a hacer un árbol genealógico y todavía por ahí estés. Pero nadie se va a acordar de tu voz. Nadie se va a acordar de cómo pensabas. Nadie se va a acordar de lo que decías. Y qué fuerte es darse cuenta de eso, ¿no? Amén. Es fuerte darse cuenta de eso porque realmente lo que tú haces en la tierra no es nada. Y es por eso que, y ese es otro capítulo cuando empecemos a hablar, es por eso que el Señor nos dice, tienen que recolectar riquezas para el cielo, para la eternidad, no para la tierra. Pero ese es otro tema. De todas formas, si alguien cree que es alguien, se está engañando a sí mismo. ¿Saben qué? Tu soberbia no te va a llevar a ningún lado. Por más gerente que seas hoy, probablemente no llegues a ningún lado después. Ahora, si estamos con Cristo, ¿a dónde vamos? A su presencia. Amén. Y es maravilloso. Es maravilloso. Si estamos con Cristo, sí vamos a ir a algún lugar. Es más, Pablo se quería morir. Decía, ya saben qué, si no me muero es porque ustedes me necesitan, les escriben. Así que estoy aquí. Mi vida la tengo por nada. Su identidad, Pablo la tenía por nada. Él era judío de judíos, maestro de maestros. Su raza era pura, si quieren. Pero él tenía todo eso por nada, porque sabía que nada se iba a llevar. Solo a Cristo. Amén. Solo a Cristo. Qué fuerte todo esto, ¿no? ¿Estamos despiertos? Amén. No es una reñida por si acaso. Solo estoy queriendo recordarles que si nos comportamos como esos fariseos, creyéndonos mejores en cualquier área de su vida y empezando a señalar a los demás, no estamos ganando nada, estamos perdiendo mucho. Tiempo especialmente. A la gente que amamos, estamos perdiendo mucho. Tal vez gane ese momento al sentirme mejor que los demás. Pero nada más. Y eso va a desaparecer. Pasémonos a la otra persona, ¿les parece? Al recaudador de impuestos, al cobrador de impuestos. Ahora, ¿qué significaba? Ya hemos visto qué es ser un fariseo, ¿no es cierto? Amén. Ahora vamos, ¿qué significaba ser un recaudador de impuestos?
Los recaudadores de impuestos en general eran judíos que trabajaban para Roma, ¿sí? Que eran contratados por diferentes negocios u empresas de ese momento para recaudar dinero. Ahora, los recaudadores de impuestos eran judíos que extorsionaban y eran corruptos con su mismo pueblo, con los judíos. No eran extranjeros, eran judíos que extorsionaban y eran corruptos con su mismo pueblo. Y por eso los detestaban, los odiaban a los recaudadores de impuestos, a los publicanos. Eran judíos y los rechazaban sus hermanos judíos en todo nivel. ¿Sí? Y ellos eran ricos, los recaudadores de impuestos eran ricos, tenían mucho dinero, porque sacaban de algunos lugares. Ahora, no queremos generalizar, en la palabra de Dios conocemos algunos, seguramente había algunos buenos, pero la historia decía que no eran tan buenos todos. Ahora les hago una pregunta antes de seguir hablando de esto. ¿Alguien de ustedes sabe el nombre de algún recaudador de impuestos en la Biblia? Mateo. Un discípulo de Jesús fue recaudador de impuestos. Wow. A ver, ¿pueden decir conmigo? Wow. Un discípulo de Jesús era uno de estos tipos corruptos que le robaba al pueblo judío para vivir, contratado por otra empresa romana para recaudar los impuestos para el César. Hay otro recaudador de impuestos interesante en la Biblia que se llamaba Zaqueo. Dice que era un tipo de baja estatura que cuando Jesús pasaba por un pueblo, él lo que hizo es subirse a un árbol para ver, porque era muy pequeño. Entonces se subió a un árbol para ver a Jesús, y cuando Jesús lo ve en el árbol le dice: che, baja, vamos a cenar en tu casa. Y ahí la gente, ahí los fariseos, los escribas, los saduceos decían: ¿cómo es posible que Jesús, en teoría el Mesías, cene con estos pecadores, estos publicanos? Publicano es un sinónimo de recaudador de impuestos. ¿Cómo es posible que cene con estos? Si nos van robando, son unos maleantes, son pecadores. Si la gente lo decía y le apuntaban a Jesús por hacer eso. En el caso de Mateo, que lo conocemos, fue discípulo de Jesús, dejó todo lo que tenía y lo siguió. En el caso de Zaqueo, Zaqueo escuchó el evangelio del Señor, agarró y dijo: voy a devolver mucho más de lo que yo he robado a todos los que he robado, y lo repartió. Después de conocer a Jesús, debemos enmendar lo que hemos hecho. Este es un ejemplo para mí de los publicanos. Y en la parábola nos hablaba de uno de ellos, ¿no? Nos hablaba uno de ellos que llegó a orar, y dice que estuvo lejos, se paró lejos y empezó a decir: Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Y no lo gritaba, solo lo decía: Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Ese tipo de persona era el que iba y pedía el perdón y la compasión del Señor, este publicano. Hay un contraste en quién era el fariseo, quién era el publicano. Vamos a leer Filipenses 2:3. Dice la palabra: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad nos pone en un escalón más bajo que los demás, si lo quieres ver desde el punto de vista natural. Si tú deseas verlo desde ese punto de vista. Pero el Señor nos dice que nosotros hemos venido a servir y que los últimos van a ser primeros, y que esa debería ser nuestra posición: aceptar errores con humildad, bajar la cabeza, pedir misericordia, continuar independientemente de lo que me toque después. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. ¿Saben qué?
He hablado con varios hermanos de acá de la iglesia en todas estas semanas. Si usted no ha recibido mi mensaje, estoy seguro que pronto lo va a recibir, son hartísimos. Téngame paciencia, en algún momento vamos a hablar. Pero muchos de ellos me decían, es que no veo resultados. Dar la mejilla duele, pero no veo resultados. Ser humilde me ha provocado que me pisen, pero no veo resultados. Ser hijo de Dios y comportarme bien me ha provocado muchos dolores y no veo resultados. El ir y humillarme delante de Dios no ha borrado nada de lo que está pasando. Pero saben que en la palabra nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido momento. Humíllense delante del Señor con todo eso, porque Él en su momento los va a exaltar. Amén. Él los va a sostener. El Salmo número 1 dice que vamos a hacer que sean como los árboles plantados al lado del río, para que su raíz llegue al agua y empiecen a crecer, y cuando estén listos empiecen a dar fruto. Lean el Salmo número 1. Empiecen a dar fruto. Pero el que los va a exaltar es Dios, no ustedes mismos. Amén. Yo no tengo que agarrar y ganarme el respeto de nadie. El Señor es el que provoca absolutamente todo lo demás. Yo necesito buscarlo a Él, nada más. La humildad me va a llevar a la presencia de Dios. Por nosotros mismos no vamos a poder. Amén. Miren, el creernos mejor que los demás dentro de la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, mi familia es mejor que la tuya, o yo hago esto con mis hijos, sería bueno que tú también lo hagas, tal vez te funcione, o muchas frases que denotan cierto tipo de ego y soberbia, nos van a llevar a la destrucción. Pero cuando nosotros empezamos a rendir eso al Señor y empezamos a hablar palabra de Dios por nuestra boca, el Señor va dirigiendo, buscando, y en el tiempo adecuado Dios pone lo que tenemos, las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Amén. Y saben que si al final no llega en esta vida, el Señor no es hombre para mentir. En la vida eterna que tenemos con Él vamos a disfrutar de su amor, su gracia, su eternidad. Y es increíble. De verdad, la corona de la vida vamos a tenerla con Él. Amén. Ser buena persona y no ser soberbio no te va a traer de pronto resultados inmediatos, porque el mundo está podrido. Pero sí te va a traer paz con Dios en la eternidad. Porque ¿qué son 80 años viviendo aquí versus una eternidad con el Señor allá? No es nada. Amén. No es nada de nada. Leamos el último versículo de la parábola que estábamos leyendo, es Lucas 18:14, dice: esto es justo después de decirles, este es el fariseo, este es el publicano, y les dice, les digo que hablaba del publicano, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso nuestra filosofía como hijos de Dios es distinta a todos los demás. Nosotros, como hijos de Dios, creemos todo lo contrario a lo que cree el mundo. Porque nosotros creemos que todo el que se humilla será sostenido por Dios. ¿Sí? Y es maravilloso. Eso nos hace diferentes a los demás. Tú tienes que ser distinto a los demás. No puedes ser igual. No puedes decir que crees en Cristo y no vivir en lo que Él ha predicado. No puedes decir que eres su seguidor y no intentar vivir las cosas que Él ha enseñado. No puedes hacer eso. No habría coherencia en tu vida. No serías frío ni caliente. Estarías en una mitad. Y los tibios no le agradan a Dios.
Si vamos a pelear, peleemos bien. Pongámonos los guantes, vamos contra el mundo y peleemos a la manera del Señor. Ahora, no te digo que el mundo te va a encestar unos buenos jacks, pero el Señor está ahí, es nuestro coach. Amén. Yo lo veo detrás de mí diciendo, ya dale Cris, un round más, vamos. Y vamos adelante, y vamos adelante, y vamos adelante, porque yo creo que lo que Él me ha enseñado es lo bueno. La soberbia no proviene de Dios, ya que nosotros, por nosotros mismos, no lograremos nada. Y ya para ir de pronto finalizando, te voy a decir algo, voy a contradecir a todos los oradores motivacionales favoritos tuyos. Y te voy a decir algo, tú no puedes solo, no vas a lograr nada solo, no eres tan fuerte, no es tu victoria, porque todo depende de Dios. Amén. Como hijos de Dios dependemos de Él. No somos tan fuertes. Nos quebramos fácilmente. Nuestro ego se quiebra fácilmente. Nuestra vida se rompe fácilmente. Pero si el Señor es nuestro centro, no hay nada que nos detenga. Amén. Pero también para no dejarte un mal mensaje con eso y decir, ay, no valgo nada. Dios te ha hecho hijo, amén. Él se ha sacrificado por ti, Él ya ha hecho el trabajo. Tú estás en una pelea que ya ha sido ganada. Amén. Tú estás seguro. Tú estás seguro. Vamos a leer un versículo más. En 2 Corintios 12, del 9. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bástate en su gracia. Él se perfecciona en tu dolor. Él se perfecciona en tu debilidad. Él se va a perfeccionar en las batallas que estás luchando. Él se va a perfeccionar en cada caída en tu vida. Pero bástate en su gracia, basta su amor, basta su salvación. Solo Cristo es necesario, solo Él es suficiente. De ahí para adelante deja que Él trabaje en tu dolor. Cada vez que seas humilde y te duela, recordate que solo basta su gracia. No necesitas nada más. Y Él se va a perfeccionar en todo lo que estés sintiendo en ese momento. Amén. Bástate en tu gracia. Bástate en su gracia. Es increíble lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y es algo que a mí me ha tocado otra vez de bástate en mi gracia. Yo me perfecciono en tu debilidad. Puede que estemos pasando por muchas cosas. Bástate en su gracia. No seas soberbio, bástate en su gracia. Baja la cabeza. No te dejes humillar y pisotear, eso no significa eso. Simplemente significa que no te rebajes al nivel para pelear en eso. No lo vale. Bástate en su gracia. Y vamos con 4 puntitos de aplicación clave, ¿sí? Vamos a leer y ya con eso vamos a terminar. Aplicaciones. Vamos a la primera. Identifica un área, y estos son desafíos. ¿Se acuerdan que les he dejado desafío el anterior domingo cuando prediqué sobre la lengua? Amén. Antes de iniciar con esto, solo una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes han intentado cumplir con lo que se comprometieron ese domingo? Amén, amén, hay varios. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben qué? Si les damos algunos desafíos o algunas aplicaciones, es porque realmente yo creo firmemente que la palabra se tiene que hacer acción. Amén. Si no hay acción, se queda en palabra. Y la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Entonces yo te animo a hacer las siguientes cosas. Identifica un área en la cual estés siendo soberbio e intencionalmente trabaja ahí. Seguramente tú te has dado cuenta, tú te conoces, sabes en qué área tienes la espuma levantada. Sí, aumentale agua, bajarle la espuma y tomate un café. Trabaja en ti.
lo vale. Vamos al segundo. Confiesa tus pecados al Señor. Sé vulnerable. La vulnerabilidad es algo que no tenemos en este tiempo porque todos nos hacen daño. Tenemos miedo a abrir nuestra vida y nuestro corazón. Yo no te pido que lo hagas ante un hombre, hazlo ante Dios ahora. Pedir ayuda es increíble. Primero ve donde Dios, entregale todo a Él. Después, si lo necesitas, ve y pide ayuda. Pero sé vulnerable primero con Dios, que Dios conozca tu corazón. Amén. Amén. La tercera, habla con alguien cercano para que te ayude a evaluarte y empieza a cambiar. ¿Quién mejor que tu esposa o tu esposo o los que están casados que te conozcan? ¿Quién mejor que tus padres a los que no están casados que te conocen? Papá, pregúntele a su papá, papá, ¿en qué área de mi vida crees que estoy siendo soberbio? ¿En qué crees que me creo más? Tu papá te va a responder, en nada, hijo, yo soy el mejor papá. Te he educado bien. Ahí vas a identificar y vas a poder trabajar en alguien más, ¿no? Entonces, identifica y trabaja, ¿sí? Habla con alguien, pedí ayuda. Es bueno, ir delante de Dios es el primer paso. Segundo, anda y pedí ayuda a alguien. Mejora como ser humano, como persona, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como vecino. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes les hablan a sus vecinos? Levanten la mano. Ahí va disminuyendo un poquito. ¿A cuántos de ustedes les caen bien sus vecinos? Levanten la mano. Ya, muy bien. Y los demás, ¿por qué no los conocen? ¿Cómo dan testimonio de su vida de hijo de Dios? Vamos haciendo práctica nuestra vida cristiana. 4. Vamos a la última. Ora mucho y todos los días para que Dios te muestre dónde necesitas crecer. Que el Señor te revele en qué tienes que mejorar. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Son 4 cositas sencillas que podrías hacer para mejorar tu vida, para mejorar tu familia, para mejorar como persona, para mejorar como trabajador. Que es algo que yo te desafío este domingo a hacer en tu vida. Amén. Si hay alguno que lo quiere tomar, hágalo. Y empecemos a mejorar como hijos de Dios. No seamos una iglesia que viene los domingos y vive como del mundo toda la siguiente semana. Seamos una iglesia que brilla en el nombre de Jesús, no en el nombre de Génesis. Al final de cuentas, esta iglesia de aquí a 100 años puede o no puede existir, pero tu eternidad con Cristo va a ser para siempre. Amén. Entonces, yo les animo a tomar estas aplicaciones, hacer la realidad en su vida. Y una vez más, me encantó lo que mi amigo Elías me dijo, es bajarle tu espuma a tu capuchino cuando sea necesario. Amén. Oremos al Señor. Gracias, papito amado, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos vas enseñando cosas nuevas cada día, Señor. Yo te doy gracias, papito, porque tú me enseñas lo que necesito saber para mi vida, Señor. Te agradezco, Señor, que me ayudes a conocerme y a crecer. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, papito, y te pido que puedas trabajar en sus vidas, en sus corazones, en su temperamento. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas tocar, Señor, cada fibra de su espíritu, cada parte de su cuerpo. Tú puedas, amado Espíritu Santo, convencernos de pecado y mostrarnos. Te pido que tú nos muestres en qué estamos fallando, en qué momento somos soberbios, en qué momento debemos mordernos la lengua, en qué momento debemos hablar. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a bajar la cabeza aun cuando sabemos que tenemos razón.
Ayúdanos a entender cómo funciona tu reino, no el mundo normal. Porque te pertenecemos a ti, no estamos en este mundo nada más. Señor, para crecer, estamos en este mundo para poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Hoy oro por cada uno de mis amigos que están aquí, Señor, por sus temperamentos, por su carácter. Yo no sé si tienen orgullo en su corazón, si su ego está elevado, si son soberbios como el fariseo. Pero si es así, es tu trabajo, Señor, el poder llenar sus vidas de amor, de gracia, que se basten en tu amor y que vean las cosas de manera diferente. Hoy oro porque cada uno de nosotros logremos conocerte de una manera distinta y nuestras palabras sean distintas, nuestras acciones sean distintas, nuestra vida sea distinta. Hoy te queremos entregar todo lo que tenemos y te pedimos que tú nos dirijas, papá. Gracias por tan hermosa palabra y cosas tan reveladoras que tú tienes en tu palabra para nosotros. Gracias porque cada domingo tú nos hablas de manera distinta y nos enseñas una y otra vez cómo quieres que nuestro corazón se mueva y viva durante esta tierra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, papito amado. Te amamos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya sido un tiempo muy bendecido para ti, como lo ha sido para mí. Espero que hayas aprendido mucho del Señor y que hayas tenido un lindo tiempo en su presencia. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Génesis Cochabamba para encontrar mucho más contenido de bendición para tu vida. Y te invitamos a que estés presente siempre. Que sea una linda semana y muchas bendiciones. Hasta la próxima.